Dejadme que empecemos con una pregunta que quiero haceros, y es ¿qué medio más artístico usáis cada uno de vosotros para expresar cuando estáis emocionados o cuando estáis preocupados por algo? ¿Qué usáis cuando estáis con algún tipo de emoción más alta o más baja de la media? ¿Música? ¿O alguien puede escribir? ¿A alguien le encantaría seguramente parar y reflexionar en medio de esa tormenta o esa llegada de buenas noticias también? Porque el éxtasis muchas veces también puede jugar en nuestra contra. ¿Alguien más? A mí, por ejemplo, de vez en cuando me gusta salir con la cámara y tomar fotos y ver cómo puedo expresar, ¿no?, algunas cosas a través de la cámara. A lo mejor a alguno gusta pintar. Pero es interesante, ¿no?, cómo la música forma una parte muy significativa de los medios que usamos para expresarnos o para vincularnos con algunos sentimientos o emociones. Y en mi etapa como estudiante en Sevilla viví durante un tiempo con un compañero que era físico. Él era físico y era interesante porque yo para ciencia soy nulo y yo soy de letras. Entonces, cada vez que nos juntábamos para hablar de algunos temas así curiosos, dedicábamos un montón de tiempo a charlas sobre la curiosidad del universo y de todas las cuestiones, ¿no?, alrededor de un campo tan misterioso como el de la física. Y él era músico también, y en una de las conversaciones empezamos a hablar de la música y la música desde un punto de vista científico. Y compartíamos sobre cómo la música tiene un componente matemático de orden lógico, pero a la vez era interesante ver cómo él destacaba la dimensión misteriosa que arropaba la música. Sí, él dice, hay un misterio dentro de la música que no se puede explicar. La conexión profunda que hace la música con nuestras emociones y sentimientos es un misterio para los científicos. ¿Por qué? Porque la música conecta con el alma y con nuestras emociones más profundas. Y no solo eso, sino que muchas veces conectamos la música también con etapas vitales o con diferentes momentos, ¿no? Es decir, yo tengo como algunas canciones, ¿no?, en las que puedo enmarcar mi adolescencia, mi juventud, mi matrimonio, cuando nació Obed. Podemos encapsular o podemos resumir muchas veces nuestra vida con canciones y música. Y si hay una época en el año en la que también conectamos estos sentimientos y emociones con experiencias, ¿no?, es la Navidad. Ahora ya empezamos, que se diga a Mariah Carey, ¿verdad?, cómo conecta su realidad, aunque en otra dimensión. Pero cómo vinculamos la música a un momento tan entrañable como es la Navidad. Yo personalmente, desde el día 1 de noviembre, mi mujer es testigo, ya empiezo a escuchar música de Navidad. Vale, ya en mi casa ya las playlists navideñas están ahí muy presentes. Porque me remite a unos sentimientos y a una serie de emociones que durante el resto del año pues no es igual, ¿no? Es decir, hay un clima, hay una atmósfera muy diferente. Y es que la música en Navidad nos acompaña y nos ayuda a recordar de una forma poderosa y profunda la venida de nuestro Señor Jesús. Y hoy, como ya ha dicho Vladimir, este 1 de noviembre, de diciembre, iniciamos, ¿no?, la tradición del Adviento. ¿Y qué es el Adviento? Podemos preguntarnos algunos. Pues, como ya ha dicho bien Vladimir, es un tiempo de preparación espiritual con el fin de celebrar y conmemorar la venida de Cristo, su nacimiento y la llegada y su encarnación a este mundo. Y el término proviene de Adventus Redemptori, que significa la venida del Redentor. Y lo que pretende el Adviento es crear un marco de tiempo para acercarnos a la palabra y seguir degustando el dulce recuerdo de la venida de nuestro Salvador y las implicaciones que tuvo su encarnación, el misterio por el que Él vino a formar parte de la restauración del caos que habíamos hecho, pero también de preparar nuestros corazones y gozarnos en ese Dios de nuestra salvación. También recordar la realidad del Hijo de Dios hecho hombre para redimirnos y darnos vida junto a Él. Recordar cómo la historia del Evangelio toma consonancia y armonía con esa historia de esperanza que hemos ido explicando durante este último año y que vemos en toda la Biblia.
pero recordarnos también que el regalo más grande que Dios podría darnos era Él mismo. Y en un nivel personal, el Adviento también nos ayuda a volver a sintonizar nuestros corazones y enfocarnos en el amor y en la gracia de Dios, que tanto olvidamos en nuestro día a día, con el ruido, las distracciones, la velocidad con la que vamos cada día de nuestra vida. Así que hemos empezado hablando de la importancia de la música y del Adviento, y durante estas 4 semanas vamos a estar hablando de cómo esas dos realidades se conectan de una forma tan maravillosa. Cómo 4 personajes al inicio del Evangelio usaron la música, esos cánticos, para expresar la profundidad de la implicación que tuvo para sus vidas y posteriormente para la historia de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Cómo reconocieron la venida de Jesús. Así que vamos de nuevo a Lucas y estos 10 versículos que encontramos desde el capítulo 1, versículo 46 al 56. Y este cántico de María es definido como el Magnificat. Yo no estudio latín, ¿vale? Entonces no sé bien cómo se pronuncia. Y es debido a la primera palabra del texto con el que empieza. Y se remite a cuando San Jerónimo tradujo la Biblia en lo que era la Vulgata, definió esa primera palabra con Magnificat anima mea dominum. Se me da bien, ¿eh? Que se traduce engrandece mi alma al Señor. Entonces, de ahí el título de este cántico. Y ha sido un texto que desde los primeros siglos el cristianismo lo ha usado como una parte fundamental en su liturgia cristiana. Y también ha sido un himno que profundamente ha impactado en la vida de la Iglesia de manera universal. Y ha inspirado a muchísimos artistas, escritores y teólogos para remitirse al impacto que tuvo para sus vidas esa venida. El Cántico de María, este texto, es una exaltación poética a la grandeza, la misericordia y la fidelidad de Dios y cómo nos ayuda a reflexionar en nuestro día a día, pero también cómo debemos responder en medio de esas noticias que nos llegan en nuestra espiritualidad, en nuestro caminar diario con Él. Cómo debemos recibir aquellas noticias que recibimos. Pero un texto como este también nos ayuda a prepararnos en esta época conmemorativa en la que nos encontramos y nos ayuda a enfocarnos durante este periodo para seguir recordando esa venida del Redentor a nuestros corazones. Y vamos a ver 3 puntos en los que María enfoca esa realidad. Y vamos a reflexionar en cómo durante este tiempo podemos revisar y enfocar estos 24 días de Adviento, ¿no?, hacia un pensamiento de alabanza a nuestro Dios. Y vemos aquí 3 actos de alabanza que María lleva a cabo. Una alabanza de fe en su Creador, de fe en el Dios que la cree, una alabanza a la fidelidad de Dios y una alabanza al Dios de la historia. Vamos a ir viendo cómo María en esta oración nos hace tomar perspectiva de la grandiosidad de Dios en su vida. Venga, os tengo de nuevo aquí. Pensad una cosita. Hoy en día, si tuviéramos que usar con un emoticono, ¿vale? Es decir, ¿cómo responderíamos con un emoticono a una buena noticia? ¿La tenemos en la cabeza? ¿Vale? Y ahora, ¿qué emoticono usaríais cuando te dan una mala noticia? María no tiene emoticono en este momento para expresar lo que sintió ella, ¿vale? Pero lo que sí vemos es que María aquí ha recibido una noticia muy potente. Además, el emisario que le da la noticia tampoco era alguien que podíamos vernos reflejados, ¿no? Es decir, no era un cartero, no era alguien de correos que tocó y dijo, ¿tienes una carta? No. Lucas nos habla de que era un ángel llamado Gabriel, que le daría esa noticia. Y yo pensaba, ¡buah! Si María tuviera que expresar con un emoticono, ¿no?, lo que sentiría en medio de esta noticia. Cuando una noticia nos impacta, necesitamos procesarla. Y muchas veces nos podemos acercar a un texto como este pensando, María tenía que estar exuberante, ¿no? Tenía que recibir esa noticia y decir, ¡guau, qué contenta estoy, qué maravilla, soy la bendita de la historia, Sin embargo, yo me imagino cómo debió asimilar María todas estas noticias. Cuando se marcha el ángel, ¿cómo debió ser su pensamiento? ¿Será real? ¿No será real lo que he visto, lo que he escuchado?
si estoy embarazada, ¿cómo le voy a explicar a mi novio, José? Recordamos que María era casi adolescente. ¿Cómo le voy a explicar eso a mis padres? Estamos hablando de una cultura todavía en la que la familia tiene mucho poder, el marido de los prometidos tiene mucha influencia. ¿Cómo le explico a mis vecinos? ¿Cómo le explico cómo me presento el día de mi boda si estoy embarazada? Y echan sus cálculos y dicen, aquí no cuadra la cosa. La experiencia de María tuvo que ser muy chocante, profundamente chocante. Y si algo vemos que la realidad de María se rompe, las expectativas que María tenía para su vida completamente se rompen. Y aquí vemos a María en ese proceso, en ese procesar de esta noticia, llevando en el vientre al Mesías, y decide ir a ver a sus parientes Elizabeth y Zacarías. Yo imagino ese camino también, ¿no? Cómo iría, ¿cómo se lo explico? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo recibirán? ¿Qué pensarán? Sin embargo, Lucas también nos explica cómo este matrimonio también fue usado por Dios para sus propósitos divinos. Y vemos a un matrimonio avanzado en edad, con una mujer estéril, que Dios también rompe su realidad. Ambas realidades se rompen. Sus esquemas son completamente alterados. Cuando hablamos de que la realidad se rompe, no tiene por qué ser ni buena ni mala. Tan solo se rompe en base a los planes que posiblemente se habían planteado. Pues los planes de estas dos familias son completamente alterados. Sus ideas, sus planes, sus propósitos se descuadran. Y aquí se encuentran ambas mujeres, María, Elizabeth, y ambas con esa realidad rota. Pero me parece preciosa la reacción de la prima de María. Dice, cuando Elizabeth escucha la voz de María, la criatura que llevaba dentro saltó de alegría y fue llena del Espíritu Santo. A pesar de la realidad rota y descuadrada que ambas mujeres tenían, el Espíritu Santo se ocupó de darle sentido y comprensión a su realidad. Ambas mujeres depositaron su confianza en que era el Dios en el que ellas habían creído, quien había traído ese momento, quien había propiciado esa circunstancia. Y me parece también muy, muy interesante ver cómo Elizabeth reconoció dos elementos muy significativos en María. El primero es que reconoció que ella llevaba en sí la bendición de ser aquella que iba a traer el fruto que daría sabor y vida a la humanidad. Pero no solamente reconoce eso, también Elizabeth reconoce la fe de María y en que ella será escogida para cumplir los propósitos de Dios. Si leemos el capítulo 1, versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Y luego en el versículo 1:45, Elizabeth dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La fe que tenía María en el Dios, en su Dios, en su Creador, en ese Dios de Israel, fue lo que le ayudó a tomar una perspectiva de las circunstancias que estaba viviendo. Y creo que aquí está el primer punto para entender por qué María es capaz de expresar este cántico de alabanza tan profundo en su realidad. María tuvo una fe profunda en el Dios en el que ella creía. A pesar de la noticia de su embarazo, de las implicaciones que iba a tener ese embarazo, sociales y circunstanciales que podía tener, tenía una firme convicción en que ella formaba parte del plan de Dios. Y esta perspectiva era lo que le iba a dar sentido a la noticia revolucionaria que ese ángel le transmitió. María y Elizabeth eran conscientes de que, a pesar de que su realidad se había roto, había una realidad divina y soberana muy superior que eran capaces de degustar y hacerla gozosa. Y es por eso que María expresa estas palabras de una forma tan maravillosa. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. María aquí lo que hace es una exaltación a su Señor y Salvador.
Y dice que su alma glorifica y su espíritu se regocija. Y este es un recurso muy usado de la tradición judía para remarcar la profundidad del sentimiento que quería desprender en este salmo o en este cántico, para poder expresar qué es lo que salía de lo más profundo de su ser, qué es lo que salía de lo más profundo de su corazón. María comprendía plenamente que ella era sierva del Dios vivo y que ese Dios vivo la ayudaría y la acompañaría en su día a día para cumplir su propósito. Y el término sierva que usa la traducción literal es doulas, que no tiene que ver con la doulas de hoy en día clínica, que nos ayuda en los partos, sino la idea de cómo María se veía como una sierva, una persona con una entrega completa a ese Dios que creía. El concepto es como esclavo, ¿no? Es decir, alguien entregado plenamente y dependiente de una forma absoluta a su Señor. María había entregado su vida de una forma plena y absoluta al Dios en el que ella creía, y había cedido a ese Dios todos los propósitos que ella se había propuesto personales, porque sabía que los propósitos de su Creador eran mucho mejores. María reconoce que en realidad no podía ganarse ningún favor divino, sino que es la gracia de Dios la que se ha acercado a ella para usarla. Y hay un elemento más allá, ¿no? También que podemos decir, bueno, si se siente como sierva es como un sentimiento de esclavitud, ¿no? Me resigno y me dejo llevar. Ella basa su obediencia en que ese Dios es un Dios de gracia, que ese Dios de gracia es su creador, y ese Dios de creador merece su servicio, porque para ella hay una comprensión de que no hay planes mejores que los que Dios puede establecer para su vida. Así que lo que vamos a encontrar en el resto del Evangelio es que la vida de María se va a caracterizar por una vida de servicio, y esa vida de fe de María es lo que la va a ayudar a entenderse como una herramienta viva para los planes de Dios. Y eso es lo que va a enfocar su vida para un servicio, entrega y adoración. Alguien decía la frase que somos los pies y las manos de Jesús en la tierra. Cada uno de nosotros somos los pies y las manos de Jesús en la tierra. Y nuestra fe no debe ser una fe mística, no debe ser una fe etérea, sino una fe práctica, dispuesta a entregar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Una fe que entrega delante de Jesús realmente nuestros planes, nuestra identidad, nuestros recursos, nuestros hogares, nuestra familia. El espíritu de María es capaz de regocijarse en medio de su realidad, porque reconoce que Dios le ha establecido un propósito divino. Esta chica, una adolescente sin casar, embarazada y con esos potenciales problemas sociales, se asombra de haber sido escogida y usada por Dios. La pena no la anula, la preocupación no la detiene, sino que dice: Señor, heme aquí, úsame conforme a tu propósito. Y cuando enfoca esa dimensión es cuando puede proclamar esta maravilla, estas maravillosas palabras. Cuando reconoce la obra poderosa de Dios, cuando declara la santidad de Dios y su carácter como fundamento que sostiene todo esto, con esa expresión de santo es su nombre. Así que déjame preguntarte, ¿cómo reaccionamos cuando nos llegan noticias que nos impactan? ¿Cómo te acerca a Dios en medio de las noticias que te trastocan en tu día a día? ¿Cómo respondemos cuando viene una buena noticia, pero también una mala noticia? ¿Cómo respondes cuando tus planes no salen como tú esperas? Al igual que a María y Elizabeth, el Evangelio viene y rompe nuestra realidad. Cualquier esquema que nos queramos plantear, el Evangelio viene a romperlo. Pues porque, como veníamos hablando, el Evangelio es contracultural. El Evangelio se mueve en otra dirección muy diferente, que nosotros no podemos controlar en ningún momento. Y si este tiempo de Adviento nos ayuda a algo, a recordar que nuestra fe se basa en este Dios que es santo y que tiene unos planes
superiores a los que nosotros nos podemos plantear. Que tenemos una base en la que nos podemos agarrar para afirmarnos con fe y alabar en medio de la oscuridad. Porque la luz del mundo vino, hecho un niño, para morir y resucitar por nosotros. Este periodo debe ayudarnos a cada uno de nosotros a recordar que Jesús vino a este mundo. Es la venida de ese Redentor. Vino para llenarnos de propósito y usarnos para su plan de redimir y restaurar todas las cosas en Él. Este tiempo nos ayuda a recordar que nuestra fe se sostiene en el Dios que se identificó con nuestras realidades, tomando esa forma de bebé para luego ir a la cruz. Así que el Adviento nos ayuda a recordar que Jesús vino a darnos todo lo que es necesario para sentirnos plenos y gozosos en Él. Y que podamos vivir una vida de servicio y entrega para Él, sea cual sea cada una de nuestras circunstancias. Así que es un buen momento para proclamar las maravillas de Dios y reconocer que hay un plan soberano por encima del nuestro. Y os voy a dejar un minuto. No sé si Benji, ¿puedes poner los primeros versículos? Para que hagáis vuestra esta oración de una forma personal. ¿En dónde estáis? Hemos hablado que vamos a ir como ampliando niveles. Esa expresión de alabanza, cómo sale en su nivel más personal, más íntimo de su fe. Pero luego cómo toma un siguiente nivel de perspectiva, ¿no? Es la alabanza a la fidelidad de Dios, en el segundo punto. El Adviento nos ayuda a enfocarnos también a que nos regocijemos en un Dios que es fiel. Y es el segundo punto al que nos acercamos, que va a ir desde el versículo 50 al 53. Dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Me gusta mucho una ilustración, ¿no?, para explicar ese aumento de perspectiva. Y la idea va de tres amigos que se van a la montaña, ¿vale? Podemos ser Rubén, Gerard y yo, ¿vale? Pues cada uno dice: venga, me voy a una parte de la montaña y os voy a describir cómo es la montaña, ¿vale? Así que a Rubén lo mandamos bien alto y lo mandamos a la cima, ¿no? Y él luego nos va a pensar: buah, desde aquí arriba se ven otras montañas y un valle lleno de casas. A Gerard lo vamos a mandar a la parte más frontal de la montaña. Y él va a decir: vale, la montaña es enorme, hay un montón de paredes rocosas y veo un río que fluye, como el Guayús más o menos. Ya le gusta. Y yo me voy a ir a un lateral, a un costado, a observar. Y mi percepción va a ser: bueno, la montaña no es tan grande, sino lo que está llena de árboles verdes y tiene un sendero que sube, ¿no? Cuando nos juntamos, ahí de nuevo empezamos a describir la montaña y chocamos. Porque no, la percepción de Rubén es muy diferente a la de Gerard y la de Gerard es muy diferente a la mía. Sin embargo, llega un momento en el que yo, que soy más inteligente evidentemente, digo: ¿y si juntamos las tres perspectivas? A lo mejor tomamos una visión mucho más amplia de cómo es la montaña. María no solo tuvo fe. María tenía una visión muy amplia del Dios en el que ella creía. María era consciente de que ese Dios soberano y santo en el que reposaba su fe era un Dios cuyo poder e influencia ocupaba todas las áreas de la vida y de la sociedad. Y como veremos luego en el último punto de la historia, este cántico de María es un manifiesto sorprendente en el que adora a Dios
y cómo es capaz de reconocer cómo este Dios de la historia obra en los diferentes niveles de la sociedad. Vemos aquí en el versículo 50 y 51 esas connotaciones sociales, ¿no? De cómo primero cuida a su pueblo, de generación en generación, cuida a los que le temen. En segundo lugar, políticas, también cómo interviene por encima de los poderosos, pero luego también de trascendencia social y económica, en cómo da dignidad al pobre, mueve la economía del rico y él se pone por encima. Y eso va a ser una serie de énfasis que luego en el Evangelio van a tomar coherencia. Solo hace falta que nos vayamos al Sermón del Monte para ver de forma muy práctica cómo se resume todo esto. Podemos leer en Mateo o incluso el propio Lucas también lo registra. Pero en Lucas 7, el 21-22, también sintetiza muy bien estos 3 puntos. Lucas 7, versículos 21 y 22, dice así. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Este versículo 50, lo primero que hace María es exponernos la misericordia que Dios tiene, y que su misericordia no tiene límites para quienes reverencian su nombre. Que la misericordia de Dios para cada uno de los que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y ese, el Dios al que ella alaba, ve como es un Dios que se preocupa por ti y que se preocupa por mí y que vela por nuestra realidad. Pero en el segundo nivel dice cómo hizo proezas con su brazo y desbarató la intriga de los soberbios. María está reconociendo que ese Dios en el que ella cree también va a traer una justicia divina. Que ese Dios que está por encima de todas las cosas pondrá en su lugar a los soberbios, quien buscan imponer o manipular el mundo para su beneficio. Y nos muestra, y ella tenía la firme convicción de que ese Dios en el que ella cree actúa a favor del humilde y de los que tienen su confianza puesta en él. Y en tercer lugar, María ve cómo ese Dios en el que ella cree también trae transformación social y espiritual. María reconoce que ese Dios en el que ella cree desea revertir completamente el destino de los pobres y los marginados de la sociedad e interviene en la historia para conseguirlo. Y este tiempo de Adviento nos vuelve a recordar estas 3 implicaciones. Nos vuelve a mostrar ese Dios misericordioso que se acerca, que sigue con cada uno de nosotros. Nos vuelve a recordar ese Dios que traerá justicia y que hay una justicia divina que está por encima de cualquier realidad política que nos pueda abrumar. Y es un Dios que va a traer transformación en nuestra sociedad. Y el cielo nuevo y la nueva tierra será la culminación de esa transformación. El Adviento nos vuelve a recordar que ese Dios sigue obrando en nuestro día a día. Que ese Dios desea revertir los efectos del pecado y traer justicia del cielo. El Adviento nos recuerda a un Dios que sigue mostrando su misericordia con su iglesia y con su pueblo. Un Dios que sigue estando por encima de nuestras circunstancias. Un Dios que nos sigue implicando también a cada uno de nosotros en medio de la necesidad. Me parece maravilloso, ¿no? Todo el trabajo de Ingrid, de Isaac, con el trabajo entre los necesitados. Pero todos, cada uno de nosotros podemos formar parte. La necesidad no es solamente material. Estamos observando el deterioro moral, la ausencia de luz que está habiendo en la vida de las personas, la falta de esperanza. El Señor nos llama a intervenir también y transformar los lugares en los que estamos. Pues también nos llama, en un momento como el Adviento, y aquí cuidado, a vivir vidas sencillas, alejados del consumismo, alejados de la avaricia, alejados de la distorsión que toda esta campaña de Black Friday que empezamos a recibir nos haga pensar que ahí es donde vamos a encontrar nuestra verdadera satisfacción. María sabía que el único que podía transformar realmente y llenar de gozo, esperanza y propósito era este Dios en el que ella creía. Esta semana se celebraba Acción de Gracias, ¿verdad? Y esta canción es una canción de acción de gracia, enfatizando esa dimensión liberadora de las buenas nuevas
y cómo este Dios en el que podemos creer da vida, transformando nuestra realidad social, política y económica. Así que de la misma forma que María alaba la fidelidad de Dios, nos alienta también a cada uno de nosotros a usar este tiempo para agradecer la venida de Cristo y alabar a Dios por su fidelidad y su promesa de venir a revertir los efectos del mal en medio de nuestra sociedad. Y esto nos lleva al tercer punto. Hemos hablado de la alabanza en el nivel personal, en la perspectiva, ¿no?, que nos da María sobre ese Dios que es fiel. Pero como también alaba al Dios de la promesa. Es decir, termina de culminar el cuadro. Dice el último versículo. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa. Esta tercera parte de este texto, de este precioso cántico, nos hace mirar la obra de Dios desde una perspectiva eterna. Si algo tenía María, si algo podía afianzar esa fe, si algo podía dar sentido a su perspectiva de la fidelidad de Dios, es que tenía un profundo conocimiento de ese Dios en el que ella creía, en ese Dios de la historia. María sabía que esa intervención de Dios en la tierra no era otra cosa sino el cumplimiento de la promesa que Dios ya había hecho a Abraham en Génesis 12. María sabía perfectamente cómo ese Dios que se reveló a sus padres, a sus antecesores, se había vuelto a revelar y ahora la iba a usar a ella en el plan de redimir y restaurar todas las cosas. Evidentemente, ella ocupa un lugar destacado, pero no en un sentido divino, sino destacado por el valor, ¿no?, de ese acto, por dejarse usar y ser la persona que el Señor usaría para dar a la luz al Mesías. Hemos hablado que la acción de María es una acción meramente por gracia. María no tenía una realidad, ni un corazón, ni un pensamiento, ni una mente, ni mejor ni peor que la nuestra. María era una sierva que se dejó usar por Dios. Y el papel de María, ella sabía que su lugar era estratégico en el plan de Dios. Al igual que es estratégico tu papel y el mío en la misión de Dios. María no tenía ni atributos ni cualidades mejores de las que tú puedes tener hoy en día. El propósito que Dios tiene para María es el propósito que Dios tiene para todos los que estamos aquí. Por lo tanto, María no va a buscar un protagonismo por encima del que le corresponde a Dios. María enmarca esta obra divina y preciosa en el plan de salvación que ese Dios soberano había establecido. Y ese también debe ser nuestro enfoque en este tiempo de Adviento. Reflexionar en el papel que Dios te ha dado a ti hoy en día. El papel que tú ocupas, el lugar que tú ocupas en la historia. El papel igual de digno, igual de poderoso que tú tienes que llevar a cabo en el lugar en el que estás durante toda la semana. Recordar también que tú eres valioso para Dios, que tú eres útil para Dios y que su Espíritu pretende usarte en medio de tu realidad, de tu trabajo, de tu familia, de tus vecinos, de los círculos en los que puedas estar. El Adviento nos sigue recordando, nos sigue enfocando en la continuidad del plan de redención que Dios tiene para este mundo. Nos sigue recordando que Dios vino para restaurar todas las cosas y reconciliarlo todo en la persona de Jesús. Y nos quiere usar. Da igual lo desastre que sea. Si me usa a mí, tranquilo que os va a usar a cualquiera de vosotros. Si tenemos fe en el Dios de la misión, si somos fieles al Dios de la misión, el Dios de la misión y el Dios de la historia nos va a usar conforme a su voluntad en todo momento. Este Magnificat nos ayuda a enfocar nuestra vida en una vida de alabanza y fe. En una vida de alabanza a la fidelidad de Dios.
y en una vida de alabanza al Dios de la promesa. Este tiempo de Adviento nos recuerda que podemos vivir una vida de alabanza y fe. Una vida de alabanza a la fidelidad de Dios. Y una vida de alabanza al Dios de la promesa. Señor, venimos en humildad, Señor, y reconociendo cuánto te necesitamos. Reconociendo que muchas veces nuestra fe flaquea, reconociendo que muchas veces la perspectiva que tenemos de ti es limitada, y reconociendo que muchas veces nuestro egoísmo o nuestra capacidad de autosuficiencia, Señor, se ponen por encima de la que te corresponden a ti. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu fue quien llenó a María, llenó a Elizabeth, llenó a tantas personas en la historia y le dio la comprensión de que podían ser usadas por ti y para ti. Ayúdanos a recordar, Señor, que ese mismo Espíritu está en cada uno de nosotros y que ese mismo Espíritu, Señor, desea alcanzar la vida de esta ciudad, de esta nación, de este mundo.